Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo y discusión entre estudiantes universitarios y legisladores. El año pasado, 2013, las ventas totales en taquilla de quienes acudimos al cine alcanzaron solamente para el 12% a producciones nacionales. 12% que además fue el récord histórico, el máximo histórico de lo que nuestro país ha ganado en términos económicos por materia cinematográfica. Ese 12% representa casi 1.300 millones de pesos, que es nada comparado con el 88% de películas extranjeras que se llevan la gran tajada de este pastel. El año pasado, 2013, las películas financiadas, apoyadas por el IMCINE, participaron en más de 350 festivales a nivel internacional. Ganaron 118 premios, justo para continuar por este camino y respaldar al cine mexicano. Conaculta ha decidido apoyar este 2014 con 1.400 millones de pesos a la industria cinematográfica nacional. A través del artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se apoya, se respalda al cine mexicano y, por supuesto, a quienes invierten en él. A través de este impuesto sobre la renta, puede un ciudadano, una persona física, moral, deducir impuestos respaldando en la producción o en la distribución alguna película mexicana. Pero, ¿cuánto se invierte en el cine mexicano? ¿Cuáles son los principales factores que ayudan o perjudican a que esta industria siga creciendo? ¿Por qué es importante respaldarla? ¿Hablamos de un tema únicamente de entretenimiento o también de un asunto cultural? Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. En 2014, se destinarán más de 1.400 millones de pesos a la producción cinematográfica nacional. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la Cámara de Diputados. Hoy, ya lo vieron, con un tema pues de moda. Después de la entrega de los premios Oscar, hay muchísimos que se han tratado de colgar de los logros de mexicanos en lo particular, y hablaremos hoy de las instituciones que tendrían o están respaldando al cine y a quienes se dedican al cine. Les agradezco muchísimo que nos acompañen y sobre todo a los estudiantes de la Universidad La Salle que están hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. 3 diputadas, afortunado yo entre las mujeres. Empezamos, si les parece, de izquierda a derecha. Si se presentan, por favor, para que los conozcan y reconozcan los diputados. Por favor, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Denise Ugal de Alegría y soy diputada por el Partido Revolucionario Institucional del Distrito 19 del Estado de México. Gracias, muchas gracias. Por favor, diputada. Primero, bienvenidos a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Zuleima Huidobro González, soy de Movimiento Ciudadano, pertenezco a las comisiones de Justicia, en donde soy secretaria, también en la Comisión de Cultura y Cinematografía, también soy secretaria, y en la Comisión de Juventud soy integrante. Bienvenidos nuevamente. Gracias, muchísimas gracias. Por favor. Yo soy la diputada Margarita Saldaña Hernández, soy la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía. También estoy participando en las comisiones de seguridad social y en la comisión del Distrito Federal. Soy del grupo parlamentario del PAN, aquí en la Cámara. Gracias, muchas gracias. Pues surtido rico del PRI, Movimiento Ciudadano y del PAN. Gracias por acompañarnos. Vamos con la primera pregunta. Vamos con María Fernanda Román. Yo quisiera saber en qué consiste el EFICINE que está establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Gracias, muchas gracias. Cambiamos el orden, si les parece, empezamos de aquí para allá ahora. Por favor, sí, diputada. El EFICINE, que es el estímulo fiscal al cine, a la producción cinematográfica, está efectivamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 189. Consiste concretamente en
650 millones de pesos que van destinados a la producción y 50 millones de pesos más a la distribución de proyectos cinematográficos. Este impuesto se puede dar de la siguiente forma. Puede ser hasta el 10% de lo que va a declarar en impuestos sobre la renta una empresa y hasta 20 millones por cada una de las producciones que puedan estar concursando en un momento determinado para obtener este beneficio fiscal. Y en el caso de distribución de películas son hasta 2 millones de lo que se tiene para el estímulo que se ha destinado. Quiero decirles que el proceso para que se pueda decidir qué proyecto cinematográfico se va a ser beneficiado es a través de IMCINE, y quienes eligen y están dentro de este proceso es una comisión interinstitucional compuesta por el CONACULTA, Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y finalmente la Secretaría de Hacienda. Diputada, ¿qué tanto ha crecido o decrecido la bolsa y de qué manera se ha apoyado o dejado de apoyar proyectos? Porque me imagino que pues, el dinero nunca alcanza, pero en estos temas quizás sí es necesario impulsar más porque estamos hablando no nada más de cine y entretenimiento, sino de un asunto cultural. Claro. Hasta el año pasado, en 2013, había 500 millones que eran para repartir. Este año ya son 650 millones. Obviamente, a partir de toda esta sinergia que se ha dado con los premios Oscar que ganaron algunos mexicanos, que todos ustedes conocen, se da la necesidad también de impulsar a los cineastas, a los guionistas, a los escritores, para que puedan ellos participar y obtener recursos. Un productor presenta, de acuerdo a la convocatoria, presenta su proyecto y será el gobierno federal quien, por esta comisión interinstitucional, que decida a qué proyecto se le da este apoyo económico o a cuáles no. A lo mejor ustedes deben de recordar películas como Miss Bala, que seguramente la vieron. Estas fueron apoyadas a través de este estímulo fiscal en algunos otros años. ¿Cómo hacer para que esta bolsa alcance a lo más posible y no se quede, digamos, cooptada por un grupo de amigos o por un grupo de intereses? Porque con estos términos, con lo que hablamos, digamos, del presupuesto de los dineros, pues sí es una bolsa que ha crecido, pero quizás es una bolsa que para las grandes producciones que de pronto vemos fuera de nuestro país, pues no alcanza demasiado para demasiados productores, directores, gente entusiasta que quiere participar de esta industria. El Eficine, que surgió, bueno, empezó a trabajarse desde 2002, pero empezó a trabajar ya formalmente dando recursos en 2006. Se han apoyado 281 películas. Eso quiere decir que creció el número de películas con respecto a los años anteriores en un 290% en la producción. Y creo que vale mucho la pena resaltar ahora lo que señalaba muy bien la diputada Zuleima Huidobro. En este presupuesto de egresos se autorizan 150 millones más y además se incluye la distribución que no estaba contemplada en el Eficine. Creo que lo que tenemos que buscar ahora es ir hacia incentivar todavía más la iniciativa privada dentro de la industria cinematográfica para que verdaderamente sea una industria. El cine funcionaba como industria en los años 30 y a partir del 42 que surge un sistema en donde con una ley se prohíbe, digamos, que haya inversión privada en el cine, pues se nacionaliza la industria cinematográfica. Entonces creo que con estos esfuerzos lo que hemos venido haciendo es ir hacia la participación más activa de la industria privada y buscar, por supuesto, que el cine pues pueda ser autosustentable para que verdaderamente sea una industria y no dependa solamente de los subsidios, de los recursos que pueda dar el gobierno. Sí, y que sea negocio, ¿no? Sobre todo para quienes le meten dinero y para quienes acuden a las salas de cine regularmente. Vamos con otra pregunta, si les parece, vamos con Martín Nogués Soto. A mí me gustaría que me explicaran por qué las empresas productoras independientes están prefiriendo arriesgar su capital en el extranjero y constituir sus empresas en el extranjero y no hacerlo aquí en México. Y concretamente,
¿los estímulos fiscales son o no son suficientes? Bueno, regresamos, si les parece, con esas dos preguntas que además son muy puntuales. Vamos a ir a un corte, regresamos a esta visión universitaria, nos quedamos con más información y seguimos aquí desde el Palacio Legislativo de San Luis. En 2014, se dedicarán 70 millones de pesos más para la conclusión de infraestructura y servicios de la Cineteca Nacional y los estudios Churubusco. El estímulo fiscal a la producción cinematográfica en 2013 benefició a 45 filmes mexicanos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Puntuales las preguntas de Martín, ¿son o no son los estímulos fiscales? ¿Sirven o no sirven? ¿Son suficientes o no son suficientes? Por favor. Me parece que sin duda sirven por los datos que les comentaba hace un momento. El que haya crecido en un 290% la producción cinematográfica me parece que es muy bueno, me parece que es muy bueno que se incluya la distribución, pero evidentemente nos estamos quedando cortos. Creo que podríamos todavía hacer más para que verdaderamente sea una industria como tal el cine y que pueda generar estas ganancias de las que hablábamos. Hay muchas casas productoras también mexicanas y yo creo que aquí más bien lo que tendríamos que ver es cómo cerrar la pinza, cómo cerrar el círculo, porque el cine no solamente es producir películas, también es distribuirlas y exhibirlas. Entonces tendríamos que ir hacia buscar un equilibrio entre estos tres momentos, digamos, del cine, de la industria cinematográfica. A ver, diputada Huidobro. Es cierto, en México, en nuestro país, se ha venido apoyando a la industria del cine. Pero ¿qué pasa muchas veces? También es cierto que el presupuesto, que es con lo que estos organismos o las instituciones culturales son con las que trabajan y que a partir de ese momento surgen estos apoyos, pues no son suficientes, Hay escritores, productores, guionistas, que prefieren ir a hacer su trabajo, obviamente en el extranjero. ¿Por qué? Porque esta convocatoria en muchas ocasiones, trae muchos requisitos y obviamente el dinero pues no es suficiente para todos los proyectos. Y otro tema muy importante creo que es el que los mexicanos no estamos acostumbrados a ir a ver el cine mexicano. Y también es muy claro que hay muchos municipios de nuestro país que no cuentan con una sala de cine, ¿no? Y eso se debe también a que existan tantos proyectos o tantas asociaciones que se dedican a ir a difundir estas películas mexicanas y también extranjeras a estas regiones del país donde no se cuenta con la infraestructura de un cine comercial como tal. ¿Es prioridad el tema del cine para los legisladores, para quienes vamos al cine, más allá de quienes están, digamos, en esa industria, pero es prioritario? Y si no es, como parece no lo es, ¿cómo le hacemos para que se vuelva un asunto más importante, más relevante? Hay como un rompimiento muy fuerte en la década de los 80s, los 90s, donde definitivamente el cine como industria prácticamente había desaparecido. Finalmente, en 2004 se empiezan a hacer estas propuestas de parte de la Cámara de Diputados para los apoyos mediante este estímulo fiscal que se cristaliza en 2005 y se hacen las primeras aportaciones y de allá para acá ha cambiado mucho. En aquella época lo que se le iba a otorgar a cada producción cinematográfica se hablaba de 2 millones, hoy por ejemplo ha aumentado a 20 millones el apoyo que se le va a dar a una película. Ahora hay que recordar que estamos hablando de un apoyo, no es exactamente el total de lo que se tiene que invertir en una película. De acuerdo a las reglas que se tienen para poder dar los apoyos, estamos hablando de que máximo son hasta un 80% del total del proyecto. Pudiera ser que los 20 millones acabaran siendo el 10, el 20, el 30, el 40 del costo total de una película. Es decir, hay una gran cantidad de películas que inclusive han alcanzado las taquillas que alcanzan algunas extranjeras cuando se exhiben. Creo yo que respecto a lo que sí tenemos que trabajar muy fuertemente es la posibilidad de tener espacios de exhibición, aún en los lugares en donde a lo mejor para las empresas
que exhiben de manera comercial no les es un negocio, como pudieran ser esas comunidades muy alejadas, esos municipios, y creo que ahí el esfuerzo lo podemos hacer a través de Conaculta. A lo mejor tener unas pequeñas salas de exhibición en donde pudiéramos estar dando esos espacios para aquellas comunidades alejadas donde, para quien se dedica a este negocio de la industria cinematográfica, en la parte de la exhibición, pues no le es rentable tener un cine. Creo que es en donde nosotros como gobierno, y en este caso la Cámara de Diputados, en su relación que tiene con Conaculta, pues hacer estas propuestas de en donde no le interese a la iniciativa privada, pues hay que entrarle nosotros a dar los espacios. A ¿no? ver, hay un asunto importante con esto que mencionan, que tiene que ver con los recursos, con el dinero. ¿Se fiscaliza adecuadamente? Sí, ¿Se está, digamos, teniendo la auditoría pertinente para saber que los recursos en efecto se utilicen para los que fueron aprobados? Sí, sí se fiscaliza y muy bien. ¿Por qué? Porque toda esta convocatoria que se realice y de los proyectos a los cuales se les otorga el dinero, además de cumplir con todos los requisitos precisamente para que se les pueda aprobar el proyecto, es ante la Secretaría de Hacienda. Obviamente tiene participación el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el IMCINE. Pero sí se fiscaliza. En el tema de cinematografía, sí. ¿Por qué? Porque nada más es una parte del apoyo y de lo que puede costar una producción nacional de una película. Vamos con otra pregunta, si les parece. Vamos con Brenda Cetina Hernández. ¿Qué políticas públicas va a implementar el Congreso de la Unión para apoyar y fomentar tanto económicamente como en el aspecto cultural, la difusión de este arte? Creo que valdría la pena considerar, hablando de estas políticas de las que hablas, que pudiéramos transitar hacia un organismo como por ejemplo lo es Unifrance, que se encarga de difundir el cine francés en el mundo, pues ver la posibilidad de que pudiera existir también algo así específicamente para el cine mexicano. La ley de cinematografía establece que las películas, los exhibidores tienen la obligación de exhibir el 10% de películas, de sus salas de películas mexicanas, y que además tienen que permanecer por lo menos una semana en la cartelera. Pero ¿qué sucede si nosotros mismos no vamos a ver esas películas? Pues las quitan. Entonces creo que tendríamos que trabajar en esos dos sentidos, tanto en el consumo nacional como cómo promover el cine, que finalmente es el reflejo de nuestra cultura a nivel internacional. Gracias, muchas gracias. Vamos con otra pregunta, si les parece. Vamos con Miguel Ángel Hernández. Me gustaría que me dieran 5 puntos que se están tomando en cuenta o que se están debatiendo para apoyar a lo que es el cine mexicano. Gracias, muchísimas gracias. 5 puntos no se las puso tan fácil, así que regresamos, si les parece, después de este corte. Vamos con otra visión y seguimos aquí en la Cámara de Diputados en esta visión universitaria. En los 6, 7 años que lleva el estímulo fiscal funcionando, han demostrado la eficiencia de que son recursos útiles para impulsar la industria cinematográfica. Algo importante es que el mismo Congreso se dio cuenta que hay que incrementarlo, y lo incrementó este año, ¿no? De los 500 que tenía asignado en los años anteriores, hoy estamos en 650 para producción y 50 para distribución. A partir de hace 3 años se han ido incrementando los mecanismos dentro del estímulo, porque el estímulo nace hace 6, 7 años, en realidad nació hace 8, como una presión de la comunidad cinematográfica, y esta presión permitió que los legisladores escucharan y apoyaran el estímulo fiscal, ¿no? Esto ha venido caminando, y hoy los legisladores, tengo entendido, tienen mucho mayor percepción y recepción de lo que es la comunidad cinematográfica, de lo que es la comunidad artística, y por lo tanto se tienen que generar los mecanismos que permitan evaluar correctamente los proyectos. Hoy, cualquiera de ustedes, cualquiera que se dedique a los medios de comunicación, puede acceder a la información que está publicada, en donde están establecidos las reglas, los lineamientos y los requisitos que se tienen que cumplir. Eso es en camino a la transparencia. Entonces, en el camino a la transparencia existe un consejo de evaluación en el estímulo fiscal, en el EFICINE, que
está formado por miembros de la comunidad cinematográfica, no son los cuates. Es decir, todas las instituciones, instancias, gremios aportan nombres, esos nombres se insacuran ante notario y así se evalúan los proyectos. Su opinión la toma en cuenta el Instituto de Cine, que es el responsable, dentro del comité interinstitucional, de aportar esa información. Es decir, uno puede tener cuates, pero si no sabe hacer las cosas, si no tiene rigor para presentarlas, no le alcanza. Perdónenme usted, porque hay reglas, lineamientos y requisitos que tienen que cumplir. En una producción fílmica realizada en México, en promedio se invierten 22.600.000 pesos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos con esta última pregunta. 5 puntos de los cuales se estén discutiendo, sobre los cuales se pueda vislumbrar en el corto, mediano plazo alguna iniciativa para incentivar la participación de más personas en la industria cinematográfica. A ver, empezamos de este lado para allá. Por favor, diputada Saldaña. Hay una iniciativa muy interesante, por ejemplo, de Conaculta, que tiene que ver con una especie de cineclub, en donde la iniciativa es muy económica, pero muy eficaz, porque se lleva precisamente a lugares donde es de difícil acceso y se puede ver un muro pintado de blanco en donde se hace la proyección de la película, y se ha hecho mucho énfasis en que esto sea para niños, por ejemplo, ¿no? Para que desde la más corta edad, desde los inicios, se tenga ese gusto por ir a una exhibición cinematográfica con las facilidades que nos pueda dar el entorno que tiene, ¿no? Se llama, de hecho, el programa Cinecillita, y bueno, pues lo están difundiendo fuertemente en las comunidades de menor acceso. Y hay algunos otros estímulos a la creación de públicos, en donde no hay acceso al cine, hacer que las personas se puedan acercar mediante el pago, convenios con Cinépolis y con algunas otras empresas, para que vayan y conozcan no solamente el cine como sea posible llevarlo a su comunidad, sino el cine como se hace realmente en una sala. A ver, cuando alguien aporta a una asociación civil, por ejemplo, a una ONG, un recurso, ese donativo puede ser deducible de impuestos. ¿Cómo funciona o cómo tendría que funcionar en materia cinematográfica? Porque no solamente, insisto, hablamos de entretenimiento, sino que hablamos de cultura y de acortar brechas entre mexicanos y al exterior, a dar a conocer, difundir lo que en nuestro país ocurre, porque no nada más son las películas, también son los documentales, que incluso pueden ser de denuncia y sirven para construcción de democracia también. Bien, respondo rápidamente las dos preguntas. Uno de los principales lo principal punto que se puede dar es el presupuesto, ¿no? Es dar más dinero desde esta Cámara de Diputados a la industria del cine, o que se apruebe más presupuesto para que Conaculta, IMCINE, Hacienda puedan dar más estímulos fiscales a las organizaciones, a los productores, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante que quede fuera la corrupción de nuestro país, que se quede fuera los amiguismos, para que también en verdad se puedan estar impulsando a nuevos proyectos, nuevas organizaciones, a nuevos estudiantes. Ustedes son de comercio, pero hay, por ejemplo, en la UNAM un instituto, un centro de estudios especialmente para cinematografía. Creo que también deberíamos empezar ahí alentando y apoyando a los propios estudiantes, que como ustedes, pues también tienen sueños y tienen proyectos. Sin duda. Diputada, ya te dejaron casi sin puntos, pero no, ¿cómo contagiamos este entusiasmo por el cine? Hay muchas cosas que no se han dicho que son importantes señalar. Hablando, por ejemplo, de estos donativos, que es uno de estos 5 puntos, por ejemplo, y perdón que insista en el tema, pero el Fidecine, que es un fideicomiso que está integrado por una aportación que pone el gobierno federal, un presupuesto que etiqueta la Cámara de Diputados, y ahí es donde entran justamente estos donativos, ¿no? Personas físicas o morales que quieren hacer una aportación para que deduzcan impuestos, pero también inversión de empresarios y los propios recursos que se generan del fideicomiso, pues con eso también se han producido, distribuido películas.
Ese sería uno de los 5 puntos. No podemos perder de vista que el cine, además de ser un arte, es una industria. Tenemos que ir más bien a reincorporar al cine al sistema financiero y al sistema comercial de este país, que se pudiera considerar como un producto nacional en el cual pudiéramos fomentar verdaderamente esta industria y, por supuesto, ir acompañada de estos subsidios, de estos apoyos, de estos donativos que da el gobierno mexicano, pero más bien cuidarlo desde la parte gubernamental como el arte, que es el cine, que rescata nuestras tradiciones, nuestra identidad y nuestra cultura. Creo que valdría la pena revisarlo para construir una propuesta o una iniciativa en este sentido. Gracias, muchas gracias. Una pregunta más que creo que vale la pena este comentario. Elsa Marta Mentado Álvarez. Ya hay un estímulo fiscal para la cinematografía. ¿Por qué no ampliar este estímulo a otras industrias? Y también, ¿qué están haciendo los diputados para proteger los derechos de autor en la industria nacional? Que es como uno de los principales problemas, ya por la piratería y todo eso es lo que está perjudicando más a todas las industrias, ¿no? El año pasado, en el periodo pasado, una servidora presentó una iniciativa para que efectivamente no solamente haya un estímulo fiscal al cine, sino que ésta se extendiera a las demás manifestaciones artísticas. Y estábamos hablando de poder incluir a la música, al teatro, a las artes plásticas, la literatura y la danza. El teatro ya está incluido con 50 millones. Pedíamos que a estas otras disciplinas se les diera un tratamiento similar al que se tiene en el teatro, que por cada proyecto se pudiera dar máximo 2 millones de pesos, como sucede con el teatro. Sin embargo, no prosperó la iniciativa y finalmente cuando se modificó la ley del impuesto sobre la renta, pues quedó fuera. La vamos a volver a presentar, nos parece que es sumamente importante que haya este estímulo. Y respecto a la otra, yo sí diría inclusive que la diputada Denise es la más indicada para contestarla. Pues justamente hace unos meses presenté junto con el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza una iniciativa para proteger los derechos de autor en el espacio cibernético, o sea, en Internet. Y es una iniciativa que ha causado mucho interés, mucha polémica, incluso hay muchas opiniones encontradas en pro y en contra de esto. ¿Por qué? Porque al descargar contenidos ilegales o que están protegidos por derecho de autor sin pagar los derechos de autor, lo que estamos haciendo es dándole en la torre a la industria creativa de este país, no solamente a los creadores, sino a la industria. Entonces, en este momento está la discusión, hemos escuchado a los que están en pro, a los que están en contra, y estamos incluso enriqueciendo la iniciativa, trabajando con una propuesta un poco más recogiendo las opiniones de todos, que por supuesto nos gustaría conocer su opinión y sí aceptaríamos también si pudiéramos platicar al respecto, porque es un tema muy amplio y muy polémico. Gracias, muchísimas gracias a las tres, en verdad muchas gracias por compartir con nosotros, creo que ha sido muy enriquecedor, sobre todo gracias a ustedes, a los estudiantes de la Universidad La Salle por haber acompañado este espacio, este programa, a usted por vernos, están nuestras vías de comunicación en su pantalla, el Facebook, la página de internet, escríbanos, háganos llegar sus sugerencias y por supuesto les estaremos poco a poco discutiendo, platicando en Visión Universitaria. Gracias por vernos, hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.